En nuestro globo, existen parajes tan vastos y extremos, donde mantener costumbres ancestrales como la de ofrecer hospitalidad conyugal a los forasteros, subsistir a temperaturas inferiores a los 50 grados bajo cero, o ostentar el mayor número de mujeres solteras del mundo, se convierte en una realidad palpable. ¿Y qué pensarías si te dijera que, en esta nación, hay madres que dejan a sus bebés dormir al aire libre con temperaturas glaciales, para robustecerlos? Este lugar existe y se llama Rusia, y seguramente te resultará difícil de encapsular en una o pocas palabras. Si piensas en Rusia, es probable que tu mente haya evocado el frío, o que términos como vodka o Putin hayan dominado tus pensamientos, pero como verás, Rusia es mucho más asombrosa que todo esto. Prepárate para explorar Rusia y descubrir realidades tan impactantes como la de albergar las poblaciones más gélidas, la línea ferroviaria más extensa, las prisiones más temibles del planeta, o la mayor proporción de mujeres solteras en todo el orbe. Te costará creer que en este país acontezcan fenómenos tan increíbles como la tendencia de usar ambulancias como taxis para evitar el tráfico entre los adinerados, tener un mandatario que fue agente de la KGB, o que sea aquí donde haya residido durante décadas la persona más aislada y solitaria del planeta. No te pierdas este nuevo vídeo y adéntrate en Rusia como nunca antes la habías imaginado. Comenzamos. Para comprender mejor los sitios y tradiciones más recónditas, indómitas y fascinantes en Rusia, y sus curiosidades más sorprendentes, es conveniente empezar por explorar brevemente la geografía y la historia reciente de Rusia. De esta manera, es más sencillo asimilar la increíble idiosincrasia de regiones como Siberia y sus atroces cárceles conocidas como gulags, localidades como Oymyakon, reconocido como el paraje más frío de la Tierra, o zonas como la de Chukotka, un lugar colmado de esquimales que preservan tradiciones milenarias tan asombrosas como la de compartir esposas con los visitantes. Rusia es la nación más extensa del mundo y se extiende a lo largo de dos continentes, Europa y Asia, abarcando una superficie total de aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados. Colinda con 16 países, incluidos Finlandia, China y Corea del Norte, lo que refleja su vasta extensión territorial. Su posición geográfica le confiere una diversidad climática única en el mundo, que abarca desde las regiones árticas del norte hasta las zonas subtropicales en el sur. Debido a esta magnitud geográfica, las variaciones de temperatura en Rusia a lo largo del año son las más extremas a nivel global, oscilando desde los 67 grados Celsius bajo cero hasta más de 45 grados Celsius. Considerando el frío, existe un asentamiento llamado Oymyakon, que ostenta el récord del lugar más gélido del mundo, habiendo registrado una temperatura inferior a los 67 grados Celsius bajo cero. Dada esta meteorología tan rigurosa, y con el fin de endurecer a su población, especialmente en estas zonas, Rusia practica una costumbre singular que seguramente te impactará. Muchos padres y madres rusos en estas latitudes suelen exponer a sus bebés al aire libre durante periodos prolongados, incluso en pleno invierno, para que se aclimaten al frío. Así, estos progenitores abrigan cuidadosamente a sus pequeños y los sitúan en cochecitos fuera de comercios o establecimientos mientras realizan sus compras o tareas, permitiendo que duerman o descansen en contacto con el aire frío. Esta práctica se fundamenta en la creencia de que la exposición controlada a bajas temperaturas fortalece el sistema inmunológico infantil, haciéndolos más resistentes a enfermedades y mejor preparados para afrontar el clima implacable del país. Esta asombrosa diversidad climática también se traduce en una vasta gama de paisajes, que van desde las tundras heladas en regiones como Siberia, hasta las densas taigas y las fértiles tierras de cultivo. La demografía de Rusia, a pesar de su inmensa extensión territorial, se estima en alrededor de 146 millones de habitantes, lo que la sitúa entre las naciones más pobladas del mundo, aunque su densidad poblacional es una de las más bajas a nivel global, con tan solo 8 residentes por kilómetro cuadrado. Esto se debe a la concentración de la población en las regiones occidentales del país, especialmente en la parte europea, donde se ubican urbes como Moscú y San Petersburgo, mientras que vastas áreas en Siberia y el lejano oriente permanecen escasamente habitadas. Un dato fascinante y muy llamativo que podría interesarte es que Rusia está considerada como el país con el mayor número de mujeres hermosas y solteras en todo el mundo. Además de toda la belleza natural y cultural que estás descubriendo, una parte significativa de esta belleza se refleja en sus mujeres. Rusia es reconocida a nivel mundial como uno de los países con las mujeres más bellas, y esto se ve respaldado por el éxito constante de las rusas en numerosos certámenes de belleza internacionales. Pero más allá de su atractivo, existe un dato estadístico abrumador que resalta uno de los mayores alicientes de una parte del turismo en el país, ya que Rusia está considerada como la nación con más mujeres solteras en el mundo. Diversos estudios demográficos revelan que el contingente femenino en Rusia supera considerablemente al masculino.
Se han censado 73 millones de hombres frente a 84 millones de mujeres, lo que se traduce en un excedente de más de 11 millones de mujeres. ¿Qué piensas ahora de este país enigmático y fascinante? Déjalo en los comentarios, comparte este vídeo y suscríbete para seguir explorando las maravillas del mundo. Y si quieres descubrir más lugares sorprendentes, haz clic en el siguiente vídeo y acompáñanos en una nueva aventura. Esta disparidad de género ha provocado que una considerable porción de la población femenina considere emigrar en busca de relaciones. Una peculiaridad de las mujeres rusas es su predilección por la vestimenta elegante, sin importar si van a la panadería o a sacar la basura. Para ellas, es siempre esencial estar bien vestidas y maquilladas. Este es uno de sus principales lemas, ya que creen que es necesario atraer la atención con su apariencia y distinción para, posteriormente, revelar su belleza interior. Considerando todo esto, te preguntamos, ¿te seduciría explorar Rusia y conocer a sus mujeres? Esta disparidad entre hombres y mujeres en Rusia está estrechamente ligada al pasado reciente de la nación más extensa del planeta. Comprender su historia es fundamental para asimilar la realidad actual de Rusia, un país que ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de los siglos. Rusia, con su vasto territorio y rica trayectoria, ha sido durante mucho tiempo una de las potencias más influyentes del mundo. En la era de los zares, antes de la Revolución de 1917, Rusia era uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo, extendiéndose desde Europa del Este hasta el Pacífico. No obstante, la Primera Guerra Mundial y la subsiguiente Guerra Civil Rusa marcaron el inicio de un periodo de inestabilidad que culminó con la formación de la Unión Soviética en 1922. Durante el siglo XX, Rusia, como parte de la Unión Soviética, estuvo en el epicentro de algunos de los conflictos más relevantes del planeta, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto devastador en la población rusa. La Unión Soviética sufrió cuantiosas pérdidas humanas, y millones de hombres perecieron en el frente. Estas bajas no solo dejaron una profunda huella en la sociedad, sino que también contribuyeron a un desequilibrio demográfico que persiste hasta hoy, como has podido observar, resultando en un número mucho mayor de mujeres que de hombres en el país. A finales de los años 80, el colapso de la Unión Soviética dio paso a una nueva era para Rusia, caracterizada por profundos cambios políticos, económicos y sociales. Hoy en día, Rusia sigue siendo una nación con un legado histórico complejo, donde el pasado influye en muchos aspectos de la vida moderna. En el escenario mundial, Rusia desempeña un rol fundamental, no solo por su extensión y abundancia de recursos naturales, sino también por su influencia geopolítica. Pese a su escasa densidad demográfica, su capacidad para proyectar poder y su participación en organismos internacionales resaltan su relevancia en la esfera global. Además, su rica historia y cultura, moldeada por múltiples etnias y tradiciones, hacen de Rusia un país singular y cautivador en el mapa mundial. Por ello, Rusia es mucho más que Putin, su presidente, o los conflictos actuales, una realidad que convierte a esta nación en una de las más hermosas del mundo. Hablando de Putin, ¿sabías que comenzó su trayectoria como espía del KGB? Así fue, Vladimir Putin inició su carrera en el servicio de inteligencia soviético, el KGB, equivalente a la CIA estadounidense, en 1975. Durante su periodo en el KGB, Putin fue principalmente asignado a labores de contrainteligencia. Posteriormente, fue enviado a Dresde, en Alemania Oriental. Allí, participó en operaciones de inteligencia que incluían la recopilación de información sobre Occidente y la prevención de deserciones. Su tiempo en esta organización lo dotó de habilidades cruciales como la discreción, el análisis estratégico y la lealtad a la estructura de poder, características que definirían su estilo político en su futuro como presidente de Rusia. Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, Putin regresó a Rusia y abandonó el KGB en 1991, justo antes de que la agencia se disolviera. A partir de entonces, se involucró en la política en San Petersburgo, trabajando para el alcalde. Su carrera política despegó en 1999, cuando el entonces presidente Boris Yeltsin lo designó primer ministro. Putin se ganó rápidamente la confianza de Yeltsin. Cuando este renunció el 31 de diciembre de 1999, Putin se convirtió en presidente interino. Pocos meses después, ganó las elecciones presidenciales, iniciando su extenso mandato en el poder hasta el día de hoy. Pensando en el poder de Putin y de Rusia, es relevante conocer el centro del poder político y religioso del país, conocido como el Kremlin. Aunque muchos creen que la palabra Kremlin es sinónimo de Parlamento ruso, no es así. Históricamente, Kremlin se refiere a una ciudad fortificada, y de hecho,
Existen alrededor de 20 Kremlins en Rusia, aunque el más famoso es el vasto complejo fortificado en el corazón de Moscú, uno de los símbolos más emblemáticos de Rusia. Erguido inicialmente como una fortaleza medieval en el siglo XII, el Kremlin ha sido el epicentro del poder político y religioso en Rusia durante centurias. Dentro de sus muros, yace la gran campana del Kremlin, que, con un peso aproximado de 200 toneladas, es la campana más voluminosa del planeta. No obstante, a pesar de su imponente tamaño, jamás ha repicado debido a una fractura que impide su uso. Sus murallas resguardan palacios, catedrales y sedes gubernamentales, incluyendo la residencia oficial del presidente de Rusia. El Kremlin no solo es un núcleo político, sino también un enclave cultural e histórico, con museos que exhiben tesoros invaluables, como las coronas de los zares y obras de arte rusas. Su majestuosa arquitectura y su rica historia lo consolidan como un bastión de poder y uno de los destinos turísticos más importantes de Rusia. Frente al Kremlin se extiende la Plaza Roja, otro sitio emblemático de Moscú, la capital rusa. Esta plaza ha sido testigo de algunos de los acontecimientos más trascendentales en la historia de Rusia, desde desfiles militares en la era soviética hasta manifestaciones políticas contemporáneas. Es un espacio donde convergen la historia, la política y la cultura, ofreciendo una profunda perspectiva de la identidad rusa. Moscú, la capital de Rusia, es la urbe más grande y poblada del país, con una cifra de habitantes que supera los 12 millones. Es el corazón político, económico y cultural de la nación, y su influencia irradia por todo el territorio. Moscú es una ciudad vibrante y dinámica que amalgama lo ancestral con lo contemporáneo. Además del Kremlin y la Plaza Roja, Moscú alberga una impresionante variedad de teatros, museos y parques. Sumado a todo esto, otra curiosidad poco conocida sobre la capital rusa es que es la segunda ciudad del mundo con mayor número de millonarios por habitante, después de Nueva York. Una peculiaridad mucho menos sorprendente que aquella que asociaba a estos superricos con una extravagancia única en el mundo, ya que, debido al atroz tráfico de esta gran urbe, durante una época, se puso de moda entre estos millonarios alquilar ambulancias para poder desplazarse rápidamente por la ciudad. Seguramente te cueste asimilar esta realidad, pero como estás viendo, Rusia es uno de los lugares más asombrosos del planeta. Moscú también se distingue por su arquitectura estalinista, con sus 7 hermanas, rascacielos imponentes que dominan el horizonte urbano, y su sistema de metro, considerado uno de los más hermosos del mundo. Entre sus rascacielos, Moscú cuenta con el más alto de toda Eurasia. Este colosal edificio se llama la Torre de la Federación y tiene una altura de 374 metros. La Torre de la Federación forma parte del Centro Internacional de Negocios de Moscú, también conocido como Moscow City, una zona de rascacielos modernos que simboliza el crecimiento económico y la ambición de la capital rusa. Respecto al metro de Moscú, es reconocido como uno de los más famosos y bellos del mundo. Fue construido durante la época soviética. Se construyó como un palacio del pueblo, con estaciones engalanadas con esculturas, mármol y ornamentos suntuosos, al punto que 44 de ellas han sido designadas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El metro moviliza a más de 10 millones de personas a diario, a través de una red que se ha expandido desde su inauguración en 1935, hasta cubrir 340 kilómetros y más de 200 estaciones, posicionándose como el quinto metro más extenso del mundo. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, sus estaciones sirvieron como refugios antiaéreos, y algunas fueron concebidas para ofrecer protección en caso de ataques nucleares. Hablando de vagones, trenes y vías férreas, Rusia es conocida globalmente por albergar la línea de tren más larga del planeta, el ferrocarril transiberiano. Este impresionante trayecto se extiende a lo largo de 9.289 kilómetros, desde la ciudad de Moscú hasta Vladivostok, en la costa del Pacífico. La línea es tan colosal que el Transiberiano cruza 8 usos horarios, atraviesa 16 grandes ríos, incluyendo el Volga y el Amur, y recorre vastas regiones que van desde las planicies europeas hasta las montañas de los Urales y las estepas siberianas. El viaje completo demanda aproximadamente 7 días sin interrupciones, y ofrece vistas sobrecogedoras de paisajes diversos, desde bosques boreales hasta lagos cristalinos como el Baikal, el más profundo del mundo. La región de Siberia, donde culmina la ruta de esta gigantesca línea ferroviaria y donde se ubica el magnífico lago Baikal, es probablemente uno de los lugares más extremos y desafiantes para la existencia humana en todo el planeta. Una región donde se encuentra el pueblo más gélido del globo, que pronto descubrirás. Sin embargo, no por ello deja de ser un lugar habitable y habitado, con misterios y realidades tan fascinantes que lo convierten en un destino y un sitio único en el mundo.
Es mundialmente conocida por sus extensos paisajes naturales, su clima implacable y su historia y cultura singulares, debido a su ubicación en uno de los rincones más remotos del planeta. Siberia posee una superficie de nada más y nada menos que 13.1 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a la Unión de México y Brasil. A pesar de esta enorme extensión, su población es de solo 40 millones de habitantes, de los cuales el 70% reside en zonas urbanas. Siberia es tan vasta que ocupa aproximadamente el 76% de la superficie total de Rusia. Pero a pesar de su tamaño, su clima y condiciones de vida son tan extremas que presenta una de las densidades de población más bajas de todo el mundo, con solo 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Es, sin duda, por esta razón que hace muchos años se optó por establecer una prisión de grandes dimensiones, aislada del resto del mundo, en Siberia. Seguramente te preguntarás, ¿cómo es posible que en una región tan remota y hostil para la vida se haya podido erigir un lugar habitable como una de estas cárceles? La respuesta se remonta siglos atrás, cuando el régimen ruso decidió construir allí la prisión más inhóspita y apartada de la civilización, una prisión llamada Gulag. Para comprender a fondo el Gulag, esa cárcel tan letal y aislada, es crucial entender que la palabra Gulag es un acrónimo ruso que significa Dirección Principal de Campos de Trabajo Correccional. Fue durante el régimen soviético cuando Siberia se convirtió en sinónimo de sufrimiento y opresión. Con el objetivo de castigar a los disidentes políticos y a aquellos considerados una amenaza para el régimen, el Gulag fue establecido en la remota Siberia. Miles de personas fueron enviadas a estos campos de trabajo forzado, donde se enfrentaron a condiciones inhumanas y a un trabajo extenuante en un entorno implacable. La creación del Gulag no solo estuvo motivada por razones políticas, sino también por la necesidad de explotar los vastos recursos naturales de Siberia. Los prisioneros del Gulag fueron utilizados para construir carreteras, vías férreas y otras infraestructuras en circunstancias extremadamente duras. Pero más allá de su propósito oficial, el Gulag se transformó en un sitio de terror y desesperación, donde la vida tenía poco valor y la muerte era una compañía constante. A lo largo de los años, el Gulag ha generado numerosos enigmas y relatos legendarios. En tiempos recientes, también ha ganado notoriedad por el fallecimiento de uno de sus prisioneros más conocidos, un opositor, abogado y político ruso llamado Alexei Anatolievich Navalny. Aparte del reciente deceso de Navalny, se rumorea que los bosques siberianos están plagados de fosas comunes donde yacen los restos de miles de prisioneros olvidados. También se habla de espectros que deambulan por los campos abandonados, buscando justicia para los injustamente condenados. Estas historias alimentan el halo de misterio que envuelve al Gulag, recordándonos las profundidades de la crueldad humana y la capacidad de resistencia del espíritu humano. El clima extremo de Siberia es una de las características más destacadas y desafiantes de esta región. Con inviernos prolongados y veranos breves pero intensos, Siberia experimenta una amplitud térmica extrema a lo largo del año. Su clima es tan extremo que alberga el reconocido lugar más gélido del mundo, una pequeña aldea llamada Oymyakon, con temperaturas que desafían la resistencia humana. A Oymyakon también se le conoce como el Polo del Frío, y todo está relacionado con su clima implacable, ya que esta remota localidad ha registrado récords históricos de hasta 72 grados bajo cero, convirtiéndola en un símbolo extremo de la naturaleza implacable de Siberia. En medio de este paisaje helado, los habitantes de Oymyakon han forjado una existencia adaptada a las condiciones extremas, donde el calor de la comunidad y las técnicas tradicionales de supervivencia son fundamentales para enfrentar los rigores del invierno siberiano. Para los habitantes de Siberia, la vida en un clima tan extremo exige una adaptación constante y una resiliencia excepcional. Pensando en esta capacidad de adaptación y resistencia, es interesante conocer otra de las particularidades que hacen única a Siberia, además del Gulag y sus condiciones. Esperamos que hayas disfrutado explorando Rusia, una de las regiones más indómitas y crudas del planeta, pero a su vez sumamente hermosa y enigmática, conociendo costumbres y hechos insólitos que a muchos dejarían sin aliento. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un comentario contándonos qué ha sido lo que más te ha asombrado de Rusia y un buen me gusta, para que sigamos creando vídeos tan cautivadores como este, cada semana. Y no te pierdas el próximo vídeo para seguir deleitándote con las maravillas, los enigmas y las singularidades que hacen único a este hermoso planeta llamado Tierra. Haz clic en él, lo vas a disfrutar.